Bueno, y ahora, fijaros, sexta mesa redonda. ¿Qué quiere escuchar un inversor de un emprendedor? Y atención al moderador que va a estar con nosotros. Super René de Jong, Business Angel, Runway Investment y un inversor que ha invertido ya en más de 50 startups. Y sé que las últimas semanas, René, vamos subiendo, han sido muy positivas para ti. Así que un grandísimo aplauso para René y vamos a seguir haciendo que René venga a Castilla y León el mayor número de veces posible. Tú llamas al resto de los inversores, ¿te parece, René? ¿Sí? ¿Los tienes ahí? ¿De acuerdo? Tú mandas. Cógete el micro. Que invito a mis compis de Mesa Redonda a que se unen aquí en el escenario. Vamos. Son inversores, sois inversores, no tenéis miedo a nada. Vamos, vamos, vamos. Fuerte aplauso para ellos. ¿Sabemos si está Teresa? ¿Yago? Yago sí está. Nos ha dicho que está. O sea, que tiene que estar por aquí. Teresa también está. Vale. Pues se unirán. Si queréis, empezáis para no retrasar y cuando se vayan subiendo, se irán uniendo, ¿vale? Ok. Quiero ver dedos. ¿Quién tiene startup? Dedos. Pues muy bien. Perdona. Están entrando. A ver. Esta es vuestra oportunidad, porque si vais a aprender, lo más probable es que vais a necesitar dinero en el camino y aquí estamos inversores para ayudaros en vuestra orientación que hace falta para poder pescar dinero, que te den su confianza, ¿vale? Estoy aquí con a mi derecha Daniel, que está ahora en... muy buenas. Subid, por favor. Teresa. Fuerte aplauso. Y Yago. Muy buenas. Adelante, por favor. Bienvenidos. Pues estaba presentando Daniel. Daniel está ahora en a Global Social Impact, invertir en colectivos, ¿cuál sería la palabra, Daniel? Vulnerables. Pero tiene una experiencia de 20 años en un fondo de inversión, donde además ha sido consejero de la empresa BQ, que Rodrigo está aquí, que fue de móviles hecho en China, luego mejorado aquí en España y han tenido un éxito total. Luego a mi izquierda está Juan Carlos, que bata a mucha gente en su entusiasmo por los startups. Es el presidente de Cresce Forum en Valencia, entonces lo que hace es ahí hacer un scouting de startups y luego organiza eventos para que los startups puedan hacer un pitch y los inversores pueden decidir de qué startup les gustaría saber un poco más. También ha montado un Legal Tech y estaba ligado a Founders Institute, que es otra organización a nivel global que ayuda a fundadores. Yago es analista en Encomienda, que es un fondo de los famosos que hay en España, con el señor Carlos Blanco. Y aparte de estar ahora en Encomienda, viene de Linklaters. Y para cualquier startup, si puedes tener un abogado en tu cap table, en tu accionariado, eso siempre está bien, como también alguien que haga online marketing, siempre está bien. Y last but not least, Teresa, ¿se dice EASO o ISO? EASO Ventures, que invierte en pymes sobre todo. Y tiene la escuela hecha en el Banco Santander, donde ha estado muchísimos años para ver todo lo que es finanzas desde diferentes ángulos. Yo soy René de Jong, soy Business Angel y tengo ahora 30 startups en activo en mi portfolio. Vamos a empezar. Si hablamos de KPIs, ¿qué es lo que te gustaría ver en una startup? ¿Qué es lo que tienes? Tic, 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 tic. Tus criterios. Mira si funciona, si no te doy el mío. ¿Ahora funciona? Sí. Bueno, a ver, en nuestro caso
Sí que es cierto que depende bastante del nivel de madurez de la compañía, digamos. Como comentabas antes, es verdad que en algún caso entramos en compañías pues, que podemos calificar como pymes, que son compañías que tienen ya pues, cierta atracción comercial. Entonces, en este caso, miramos un poco todas las métricas relacionadas pues, con facturación y evolución de la misma, con márgenes. A nivel de balance medimos un poco cómo está estructurada la compañía, cuál es el nivel de endeudamiento que tiene y de qué forma eso se podría optimizar. Y sí que es verdad que también nos ocurre que en algún caso invertimos en fases más tempranas donde, igual evaluar los KPIs financieros, tiene menos sentido porque al final tienen menos histórico que los avale y por lo tanto es más complicado. Y en ese caso, nos dejamos llevar más por motivos como puede ser más el producto en sí, la necesidad que está satisfaciendo, depende un poco, digamos, del nivel de madurez de la compañía. Sí, porque si hablas de balance, si hablamos de pre-seed, ni tendrán balance, ¿no? Exacto, exacto. Y entonces, ¿en qué te fijas cuando es pre-seed? Todavía no hay ni ventas ni nada. Pues mira, te diría que en nuestro caso ahí el equipo tiene un papel fundamental. O sea, nos fijamos bastante en las personas, en el desarrollo profesional que tienen. Sí que tenemos pues, bastantes reuniones con ellos para conocerles, para de alguna forma cerciorarnos que estamos alineados en el planteamiento que ellos nos trasladan, que coincidimos con ellos en que existe esa necesidad en el mercado, en el enfoque que ellos le dan. Y yo creo que hay un aspecto que nosotros valoramos bastante, que es pues un poco la conexión que tenemos con el equipo, en el sentido de, oye, cómo de fácil será pues en algún momento corregir el rumbo o tomar una decisión igual distinta a la que ahora me estás planteando, cómo de posible será eso y cómo de buen entendimiento habrá en ese caso. Si dices corregir el rumbo, ¿eso lo haces con el consejo y a ver si cuela? O también como de forma, tiene que ser por ahí, porque si no, no vamos a invertir. O sea, cuando digo corregir el rumbo me refiero a que igual en el momento en el que nosotros estamos valorando la inversión y aprobamos entrar, al final pues esta startup en una fase temprana se acerca a nosotros con una historia de la compañía o con un camino que quiere seguir y puede ser que en el camino haya imprevistos de mercado o imprevistos de cualquier tipo. Entonces, sí que intentamos un poco identificar en el equipo, si es un equipo que en ese caso tenga capacidad de reacción y atienda bien los consejos o el asesoramiento que le puede dar el consejo y de esa forma corregir un poco el rumbo en ese sentido, ¿no? De tener capacidad de reacción ante imprevistos. Sí, claro, porque en circunstancias que cuando lo único constante es el cambio, si no sabes ajustar tu vela para coger viento, si viene otro ángulo, mal vas. Daniel, a lo mejor puedes primero explicar un poco qué entendéis con colectivos vulnerables. Sí, efectivamente. Para responder a la pregunta que hacías, creo que debería empezar explicando qué es un fondo de impacto social como el nuestro, que a diferencia, yo creo que la mayoría de los ponentes que estamos aquí invertimos en fases más avanzadas de la compañía, en compañías que facturan ya 3, 4 o 5 millones de euros de ventas y que tienen EBITDAs positivos. Pero bueno, nosotros somos un fondo de impacto social que pretendemos invertir en compañías que, por un lado, generen una rentabilidad financiera atractiva para nuestros inversores y, por otro lado, tengan un impacto social y medioambiental directo y medible positivo. Es decir, nuestro fondo nace con un reto, que es que en España tenemos una tasa de hogares en riesgo de exclusión social o pobreza del 26%, tenemos unas tasas de desempleo de las más elevadas de Europa, además de ser un país pues, bastante vulnerable en cuanto a los efectos de cambio climático. Proponemos una solución, que es canalizar el ahorro privado a empresas que generen crecimiento inclusivo y por tal entendemos empresas que mejoran los medios de vida de las personas más vulnerables, ya sea generando empleo estable y digno o ya sea facilitándole el acceso a bienes y servicios. ¿Y cómo se mide? ¿Y cómo se mide? Eso, pues sin duda, cuando vamos a cometer una inversión, analizamos dos cosas. Por un lado, el equipo de inversión financiera, que es el que yo lidero dentro de nuestro fondo, analizamos la compañía como si fuéramos un fondo de private equity, es decir, nos viene
La compañía, elaboramos con ella, o muchas veces ya nos trae de por sí el plan de negocio, vemos las proyecciones financieras, creo que hacemos un análisis parecido al que ha explicado Teresa antes, pues analizamos ventas, ratios de márgenes, EBITDAs, crecimiento a futuro, cómo está el balance, si está muy apalancada o no, qué necesidades de fondos necesita para acometer ese plan de negocio. Esa es una parte del trabajo, y la segunda parte del trabajo, que es la que realiza el equipo de impacto, que son trabajos independientes y que necesitamos el visto bueno los dos para acometer la inversión, verifica que efectivamente se alinean a las tesis del fondo que he comentado, ¿no? Que estamos invirtiendo en compañías que fomentan la inclusión económica o social de personas en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo hacen eso? Generalmente se establece una teoría del cambio, que es una metodología en la que se identifica un problema, se ofrece una solución con el objetivo de impactar positivamente, y una vez invertido en la compañía, bueno, se establece una serie de métricas, de KPIs sociales que se pretenden alcanzar en la vida de la inversión, y luego, una vez invertidos, nos incorporamos al consejo tanto el equipo de inversión financiera como el equipo de impacto, pues para asegurarnos de que se cumplen las… Si lo entiendo bien, lo hacéis a medida de cada empresa, Sí. identifica con los empresarios qué es lo que se va a medir como el impacto social. ¿Es así? Exacto. Sí, esto es un traje a medida. Generalmente somos el único inversor institucional en cada una de nuestras inversiones. A veces vamos acompañados de coinversores, pero digamos que lideramos las inversiones. Es distinto a las rondas de financiación que suele haber en Venture Capital, que van 5, 6, 7 fondos. Aquí vamos o nosotros o acompañado de algún otro coinversor cercano. ¿Nos dices el tamaño de vuestro fondo? Sí, el fondo es un fondo de 60 millones de euros. Tenemos idea de hacer 60 millones. Okay. Tenemos el objetivo es invertirlo en una decena de compañías con tickets de inversión entre los 2 y los 6 millones de euros. Para el private equity es un segmento un poquito bajo, desatendido, con poca competencia, pero bueno, tenemos el reto de hacerlo bien, porque es una actividad que están haciendo en España, en la que nosotros tenemos muchas expectativas puestas. Si somos capaces de hacerlo bien, estoy seguro que seremos capaces de traer mucho más dinero privado a esta actividad, que genera un impacto positivo para la sociedad. Sí. Y creo que es bueno para todos. Pues gracias por formar parte del ecosistema. Iago, te hago la misma pregunta. Explica, por favor, cuándo se ha montado Encomienda y el volumen del fondo, porque es el primer fondo de Carlos, ¿no? Sí. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Sí. Encomienda nace en finales de 2017, principios de 2018. El primer fondo que nosotros montamos fue de 24 millones. Hemos invertido en 40 compañías tecnológicas, casi siempre en fases muy iniciales. Uno de las quizás la principal característica de Encomienda en cuanto a su tesis de inversión es que somos de los primeros inversores profesionales, por profesionales digo regulados, en las compañías en las que invertimos, o de los primeros. Y hemos invertido, lo dicho, en 40 compañías desde 2018 hasta hace unos meses, que cerramos el periodo de inversión de nuestro primer fondo, y ahora estamos levantando el segundo, que será de entre 50 y 60 millones, y esperamos cerrarlo en los próximos meses. ¿Cuántos sois? ¿En Encomienda? Sí. Ahora mismo estamos equipo, lo que es operativo, unas 7 personas, más Venture Partners, Operating Partners, etc. Bien, ya está. ¿Y en qué te fijas? En emprendedor, compañía, un poco en todo. Lo primero en el emprendedor o emprendedora. Para mí el 80-90%, sabiendo que nosotros invertimos en fases muy iniciales, en muchas ocasiones PowerPoints, nosotros el 80-90% en esas ocasiones de nuestra decisión la tomamos por el emprendedor o emprendedora, sin ninguna duda. Me fijo en, evidentemente, cosas objetivas como su trayectoria profesional, madurez y un largo etcétera, pero si tuviese que elegir una, diría la solidez en cuanto a solidez interna y externa, en cuanto al conocimiento del mercado al que se enfrenta, conocimiento del producto y el cliente y cómo lo está vendiendo. Venta interna y externa. Eso para mí es lo más importante, la solidez. Me encanta que digas eso, porque para mí un tópico es, si haces un presupuesto puedes fallar.
porque es hablar sobre el futuro y hay mucha cosa incierta. Pero si no conoces tu competencia, pues mira, perdona, a casa y hacer deberes antes de volver a hablar, ¿verdad? Totalmente, sí, sí. Buenos días. Muy buenas. Muy buenos días. ¿Se oye? No. ¿Sí? Nosotros, los Business Angels, somos... no se oye bien. Mira, toma esto. Sí, vale. Los Business Angels somos pequeños inversores que, bueno, habitualmente hacemos tickets más pequeños que los que puede hacer un Venture Capital. Entonces tenemos la necesidad de agregarnos, de asociarnos de alguna manera en entidades, en este caso, en mi caso, en Keiretsu es internacional, ¿no? Es una entidad internacional que está en todo el mundo y llega a España y yo tengo el honor de presidir Comunidad Valenciana y Murcia. Y lo que hacemos básicamente ahí, bueno, pues es seleccionar esas startups que creemos que son startups que pueden ser, por la fase en la que se encuentran, interesantes para la comunidad de inversores que están... ¿Cuántas te llegan al año para tener una idea? Deal flow, bueno, depende. Nosotros hacemos campaña activa de búsqueda, pero de forma pasiva llegan. Estábamos hablando a lo mejor de 200 a 300 proyectos año, de los cuales luego a lo mejor en un foro se están presentando, a ver, hay un foro a lo mejor cada mes, pero se están presentando 8. Entonces se quedan por el camino muchas porque las fases en las que se encuentran no son invertibles. Son muy buenas ideas, pero no son invertibles. Y explica, por favor, qué es la diferencia para ti que haya una buena idea y que sea invertible. ¿Qué bueno, un buen qué? Que sea una buena idea o que sea buena idea. invertible. Sí. Bueno, buenas ideas, hay ideas de las que te enamoras. Pondrías todo el dinero del mundo, pero a lo mejor no tienen un plan de negocio aterrizado o no son monetizables. Entonces hay luego ideas que son, digamos, más enfocadas al negocio y al final lo que busca un inversor, aparte de obviamente de impacto, si lo hay, que está muy bien en esta época buscar cierto impacto, porque se está de alguna manera el mercado, como todos sabemos, dirigiendo hacia impactos sociales, impactos medioambientales, etcétera, sí que se busca, pues de alguna manera, que haya un retorno de la inversión. Entonces, nos fijamos principalmente en los emprendedores, en su equipo, en su trayectoria y, además, si han hecho los deberes y se han rodeado. Además, no solo ellos, que suelen ser a lo mejor en muchos casos ingenieros, y son 3 ingenieros, y entonces hace falta alguien de números ahí, ¿no? Y además un equipo, si se han sabido rodear de advisors y tienen además, no advisors sueltos, nos gusta más cuando hay advisors a lo mejor que están juntos dentro de un consejo de advisory, ¿no? Porque entre ellos también hablan, no es lo mismo tener un consejo. Sí, hablas de la composición del equipo, que no solo sean comerciales o que no solo sean ingenieros. Que haya una buena mezcla, ¿no? Que esté equilibrado, en definitiva, esté equilibrado, sí. Muy bien. Y Teresa, si hablamos de KPIs en cuanto a métricas, imagina que ya tengan algo de facturación, ¿en qué te fijas o a qué les invitas que te cuenten para tú poder formar mejor tu opinión? ¿Se me escucha, verdad? Sí. Sí que es verdad que a nosotros nos gusta conocer en detalle, por ejemplo, yo creo que suele ser habitual compañías que tienen distintas líneas de ingresos. Entonces, ver un poco, ¿no?, ese reparto, esa diversificación que pueden hacer en distintos productos o distintos servicios. Luego, yo creo que una cualidad muy importante de la compañía es la capacidad de planificación. Entonces, en ese caso, el runway sí que es una métrica que nosotros tenemos muy presente, principalmente cuando entramos en... Explica, por favor, el runway. Sí. Bueno, me refiero principalmente cuando entramos en compañías que están en unas fases tempranas, en unas fases de crecimiento y, por lo tanto, están quemando caja, que sean capaces de hacer esa previsión, pues bueno, del número de meses que aguanta la compañía con ese ritmo de quema de caja que está adquiriendo y que, por lo tanto, tenga la capacidad de planificación para decir, bueno, pues llego hasta este momento y en este momento tengo previsto pues la opción que sea, ¿no?, levantar otra ronda de inversión o, no sé, o financiación pública, financiación privada, que tenga un poco esa capacidad de adelantarse a ese tipo de situaciones. Yo creo que eso nosotros lo medimos bastante en esos casos, en casos, bueno, sí, de crecimiento. Es obvio, porque se sabe de que una de las mayores causas de que muera una startup es que se han quedado sin caja.
Y para levantar una ronda de inversión tienes que calcular 6 meses como poco, y si puedes calcular 9 meses mejor. ¿Qué significa? Que si te has quedado con 3 meses de caja, ya estás en zona de máximo peligro, que no vas a poder llegar a la ronda y morir en el intento. Entonces me parece completamente lógico que queréis prestar atención a esto. Y Daniel, que muchas veces si estás con startups con fines sociales también en su bandera, ¿no? Será importante no solo ir con la buena idea, sino también saber venderlo. Y entonces, ¿qué buscas cuando miras una startup y si son capaces o no de llevarlo al mercado? Bueno, startups en sí nosotros no miramos. Ya cuando nos llega a nosotros una oportunidad de inversión o la originamos, pues por lo menos la compañía está facturando 3-4 millones de euros. O sea, yo llevo en una etapa posterior. En cuanto a los KPIs que buscamos, bueno, pues los financieros son evidentes y los KPIs sociales, al ser un fondo de impacto social muy enfocado en la mejora de las condiciones de vida de los colectivos vulnerables, pues van todos relacionados, o muchos de ellos relacionados con colectivos vulnerables, tales como generación de puestos de trabajo, el número de contratos indefinidos que se crean, incluso satisfacción del personal en las empresas, número de personas en riesgo de exclusión social que somos capaces de sacarlas de la exclusión social, personas con discapacidad, etcétera. Y en cuanto a ambición. ¿En cuanto a? Ambición. Si entran con 3 millones de facturación, un ejemplo, para ti es como si van de 3 millones a 3,5 a 4 a 4,5, ¿es suficiente como para decir voy a invertir? ¿O quieres ver que o bien por escalar dentro de España o por internacionalizarse, que pueden ir de 3 a 6 a 10? Bueno, pues desde el punto de vista financiero buscamos rentabilidades un poquito menos ambiciosas que las del private equity. Generalmente hablamos de multiplicar por 2 en periodos de maduración más largos que los del private equity, en 5 o 6 años, que son tires brutas del 15%. Y en cuanto al impacto social, pues es más difícil de generalizar. Eso tiene que ser caso a caso en el plan, en la teoría, el cambio de los objetivos y las métricas que establece el equipo de impacto, pero caso a caso. No es tan fácil como decir multiplicamos por 2. Bueno, de caso en caso, de nuevo. Pues voy a hacer 2 preguntas más y luego si queréis hacer una pregunta, dejaré reservados 2 minutos que hemos empezado tarde. Si podrías dar un consejo concreto a los que están ahora con su startup, ¿qué dirías? Muy bien. Nos gusta ver presentaciones cortas y que no hablen más que lo que necesariamente quiere escuchar un inversor. Yo recomiendo para una presentación de 5 minutos no exceder de 7 diapositivas. Dejar claro cuál es el problema, cuál es la solución, cómo lo monetizas y me hablas del equipo. Si además en el equipo me puedes decir que además estás organizado de una forma ya organizativamente bien porque tienes un consejo asesor detrás o hasta incluso habéis constituido un consejo de administración, lo cual está muy bien cuando un inversor quiere entrar. Para mí ese sería el consejo que querría transmitir, o sea, ser concisos y al grano, ¿vale? Sí. Porque tenéis que pensar de que si mandáis un deck de 80 páginas, luego realmente el único objetivo que queréis conseguir es que el inversor diga, me interesa, quiero saber más. Y para conseguir esto no hace falta 80 páginas. Iago, tú antes de entrar en una startup, ¿también hablas de qué tipo de métricas quieres que te den cada mes o cada trimestre? Sí, nosotros, o sea, dentro de nuestra tesis, que es bastante flexible, está el que no haya métricas. Entonces, pues poco hay que valorar, salvo evidentemente muchas otras cosas como el modelo de negocio, el mercado, competidores, producto, equipo y demás. Y cuando las tenemos, depende mucho del modelo de negocio. Si tenemos un SaaS, por ejemplo, pues quizás en lo que yo más, un SaaS, vamos, un software as a service, en lo que más nos fijamos, por ejemplo, es en la cantidad de clientes que pierdes en un mes. Para mí esa métrica es principal, el churn, básicamente. El churn. Si tenemos un marketplace, te fijas en la cantidad, el porcentaje de la transacción que pasa por tu plataforma, cuánto captura ese porcentaje, el take rate, vamos, que se dice en la jerga startupera. Si tienes un e-commerce, vendes online, pues te fijarás en posicionamiento de marca, cuánto creces mes a mes, año a año, si tienes capturada el producto, cómo tienes capturada la producción del producto que vendes, si es un producto físico y largo, etcétera. Depende mucho del modelo de negocio. Sí. Ok, pues doy la oportunidad si alguien quiere hacer una pregunta.
recomiendo hacer preguntas porque ahora aquí hay 5 personas, todo es gratis y es vuestra oportunidad, no podéis perder nada, hacer la pregunta. ¿Quién? Dedos para que se acerque un micro. 1, 2, 3. Pues emprender es atreverse. Y si no os habéis... A ver. Podemos sacar Gracias. Sí. Emprender es solucionar problemas y emprender es atreverse. Y mirar cuál es el máximo riesgo y si el máximo riesgo es muy poco, lánzate. A ver, ¿de dónde viene la pregunta? Sí, ya veo. Hola. Hola, buenas. Os quería preguntar qué nivel de desarrollo tiene que tener una idea para poder presentarse una ronda de inversión. Para poder presentarse a una ronda de inversión, ¿y cuál era la primera parte? ¿Qué nivel de desarrollo tiene que tener una idea o startup para poder dar el paso a presentarse una ronda de inversión? Es fácil la respuesta. Tú puedes presentarte siempre. Si tienes una idea, la tienes bien pensada, antes de haber vendido nada, tú puedes presentar. ¿Por el tiempo? ¿Alguien más? Hola, buenos días. Hola. Muchas gracias por vuestra exposición sobre los datos y necesidades de un business angel o de un value capital. Sí que me gustaría preguntaros, como muy interesante para vosotros, era cómo el nivel de quemar caja de una startup, ¿no? Y habéis puesto y hablado del punto de inflexión de si no es capaz de prever que en un plazo de 6 o 9 meses sostiene ese quemado de caja, ¿seríais capaces de escuchar a una startup que está en esa situación de quemo tan rápido caja que lo necesito de manera urgente para veros? ¿O directamente lo descartáis cuando veis esas cifras? Teresa. Gracias. Me escucha, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. A ver, yo te contesto un poco en base un poco pues, a mi caso, ¿no? Y a Soventures y la tesis que tenemos nosotros. A ver, nosotros en nuestro caso creo que es una situación que no nos encajaría, pero creo que hay fondos cuya tesis de inversión es invertir en este tipo de casos, ¿no? En compañías bueno, pues que afrontan situaciones tensas de liquidez y su expertise, digamos, es entrar en este tipo de compañías que afrontan dificultades y ayudarles a resolverlas. En nuestro caso, lo que digo, creo que en este caso la respuesta creo que es por un tema de tesis de inversión. Nosotros nos encaja menos porque al final, bueno, nosotros gestionamos 2 fondos, un poco por el capital que tenemos en ambos fondos, por el volumen de los fondos, nos cuesta entrar en este tipo de compañías donde entendemos que las necesidades de inversión van a ser elevadas y que, por lo tanto, pueden exceder nuestra capacidad de inversión. Pero insisto, que creo que hay fondos, y corregirme si me equivoco, que les encajaría más esa propuesta. Muchas gracias, Teresa. Vamos a cerrar. Uno puede con su propia intuición sacar la conclusión de que si tú vas con mucha necesidad de caja y para mañana tu posición de negociación va al suelo y 1 centímetro por encima del suelo. Entonces quieres evitar a toda costa que llegas a esta situación y por eso es tan importante hacer una planificación de liquidez para poder reaccionar con antelación. Pues muchas gracias por haber venido aquí. Os recomendaría, si tenéis más preguntas, de pillar cualquier persona de nosotros 5 luego en el espacio común y encantado de atenderos. Gracias. Emilio. Fuerte aplauso, ¿no? Bueno, esto es lo que queremos en Castilla y León. La cultura del emprendimiento, la cultura de inversión y que fluya el diálogo, la conversación y las oportunidades. Muchísimas gracias.